Después de tirarse el guante desde aquí, pajaritas sí, pajaritas no, yo no podía por menos que invitar a esta mesa a Pati Blanco y a Evaristo Nogueira, que hoy vienen acompañados de Carmen Armas, que repite sección. Buenas noches. Buenas noches, Evaristo. Qué guapo de pajarita. Bueno, lo prometido era deuda y cumplí. Para mí la sorpresa agradable de la noche, la más agradable, fue la de Pati. Evaristo aquí es verdad que se comprometió a traer pajarita, nos faltan ahí para dar testimonio de fe Beatriz Garrán y Marisa Ríos, un beso enorme desde aquí, pero está Carmen Juiz tomando nota de que Pati Blanco también vino de pajarita. Me remordía la conciencia. Y tuve una pelea muy grande con el espejo y con unos asesores que me dijeron, venga, échale valor, y ella fue. Y los dos con pajaritas. Bueno, yo voy a decir también que ver a Evaristo no me sorprendió tanto porque él es un hombre de palabra, pero ver a Pati de pajarita, que era como no. Yo no soy de palabra, soy de sorpresa. Prometió reflexionar en todo Lo caso. reflexionó. Prometió reflexionar y reflexionó. No fui muy convencido, fue hasta última hora, tengo que reconocerlo, porque no tengo recorrido con pajaritas, salvo algún fin de año así especial, casi por obligación, más que nada por disfraz, más que por creencia. Pero en este caso, bueno, pues Yo hasta el año no lo volveré a poner. Me atreví, pero yo tengo que decir que para mí va a haber un antes y un después en el mundo de la pajarita. ¿Sí? A partir de este, sí. Yo hasta el año. ¿Te viste bien? No, me encontré muy cómodo. Sí, Me encontré muy cómodo. Bueno, también era el conjunto, que ibas espectacularmente guapo. Bueno, yo creo que también un poco el efecto de la novedad, para mí, porque primero tienes que convencerte a ti mismo de cómo vas. Y ya una vez que di ese paso, pues a mí me apetecía algo diferente, ¿no? Salir un poco del smoking o del conjunto convencional, y me atreví pues a poner un poco el verde en la chaqueta. El verde en la chaqueta. ¿3 cuartos de hora como yo en poner la pajarita o lo pusiste? No, a mí me la pusieron. Yo fue como el primer nudo que me hicieron en la vida, me lo tuvieron que hacer, de la corbata. Pues esto igual, la pajarita fue el primer lazo de pajarita que me hicieron. Yo media hora más o menos. ¿Sí? ¿Media hora? Sí. Yo es que creo que era la primera vez que me había puesto una pajarita. ¿Pero te lo hiciste tú el nudo de la pajarita? No, el nudo ya estaba enganchado, desenganchado. Y te llevó media hora a engancharla. Volvió a engancharse, iba torcida, se iba tal, después la puse bien y después me la colocaron al final. Yo, sin embargo, no. ¿Era de hacer o ya No, de hacer. Vale. Lo que ocurre que la compré por la mañana y me la hicieron en la tienda y la llevé ya montada, simplemente para enganchar. Lo que pasa es que salí de la prueba del smoking a las 7:30 de la tarde ya disfrazado. O sea, ya salí de allí y ya me la colocaron. El problema y la pelea que tuve fue para sacarme la pajarita. ¿Ah, sí? Después, sí, bueno, por el gancho, era imposible. O sea, tenía muchas dificultades. Es complicadísimo. Muy complicado. Sí, porque es delicado. Y pues... sufrimos mogollón. Sufrimos mogollón. Sufrimos muchísimo. Pajaritas y colocar, es que es fácil nosotros. No, pero sin embargo, pues, yo decía que estaba cómodo porque no te preocupas de ella. Estaba bastante fija, no se te mueve, o sea, es bastante... Mira, a mí generalmente se me mueve siempre el nudo de la corbata. Llevo como 27 años, mi uniforme de trabajo es la corbata y el traje. Claro. Y siempre acabo con el nudo. Mira, 27 años de colocar el nudo, siempre lo sigo colocando lo mal, chico. Sigo colocándolo mal, al final me queda torcido, tal, siempre. Defecto de fábrica. No sé yo, bueno, ¿cómo visteis la gala? ¿Qué tal os lo pasasteis? Pati, un experto desde la primera edición. ¿La última siempre es la mejor? Bueno, sobre todo porque la que tengo más fresca y como la sensación que tienes es lógicamente en este caso haberme lo pasado muy bien, gente nueva también. Cierto sensación de renovación, ¿no? en los perfiles de los invitados, que eso es bueno. Yo creo que incluso tuve la sensación, son sensaciones nada más, ¿no? de como una preponderancia de gente más joven que otras veces también, ¿no? O sea, más joven, incluso, porque es decir, joven, que se vista de fiesta, que se vista con elegancia y tal, pues es bueno, quiere decir que es un concepto que se está arraigando y que la gente también apuesta por él, ¿no? Entonces eso me sorprendió muy gratamente, ¿no? Muy animada. Pues que además gente más joven, porque a lo mejor los demás vamos mayores también. Visualízalo desde esa doble vertiente. En una perspectiva de 8 galas tampoco hay tanta diferencia. Doble vertiente, ¿no? Yo cuando voy a dar clase a los chavales de la práctica jurídica, yo los veo más jóvenes todos los años. Y tienen la misma edad que todos los años. ¿Qué pasa? Que uno se va haciendo un poco mayor y los vas enfocando viendo más jóvenes, ¿no? Claro. Entonces nos pasó eso de práctica. Esto pasa aquí con la gente de prácticas, que dices, la gente de prácticas que viene cada vez es más joven, no eres tú que te haces mayor, ¿no?
efectivamente. Bueno, Carmen ya nos contaba antes que, claro, ya lo vivió de una forma especial, premiada este año con los nervios lógicos. ¿Y el estreno te la imaginabas así? Yo la verdad es que no me imaginaba nada en particular, ¿no? Iba así como con muchas expectativas, pero sí que me la imaginaba como algo más larga. Me resultó una gala como muy ágil y muy entretenida a la vez, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues lo valoro muy positivamente, porque sí que es verdad que, bueno, te imaginas que son tantas personas que Tantos son premios, eso, sí. candidatos, ¿no? Tantos premios por dar, y dices tú, madre mía, pues igual esto se hace y que va, al contrario, me pareció así como muy ágil, entretenida, muy bien organizada, muy bien, muy bien. Carmen ya vivió la experiencia de dar el zapato. A mí siempre me sabe a poco. Yo no me llega el tiempo. Yo quiero ver a todo el mundo y cuando llego a la mitad de la noche digo, ya se ha ido la mitad de la gente. Entonces, a mí siempre me saben a poco. Me supo a poco. Bueno, me Carmen falta la única tiempo. que en vez de entregar con uno, entregó con dos, Yo con dos. Yo Artur siempre- Tamacian y con su hijo Adrián. Yo siempre bien, y con Pajarita, Y con el niño. Pajarita, los dos. Sí, los dos, es verdad. Pero yo siempre bien rodeada. Claro, yo dije, o llevo dos o no llevo ninguno. ¿Más nervios cuando uno está nominado o más nervios cuando entrega? Con esa responsabilidad, No, bueno, más nervios cuando estás nominado, muchos más. Yo este año iba más relajada, más divertido. Lo que pasa, yo creo que todas las galas son distintas. Cada una tiene su encanto y cada una es especial por los motivos que es. Para mí la más especial, evidentemente, la del año pasado, pero la primera también tiene su puntito y esta tiene también su punto. Entonces, todas son especiales. Bueno, una vez que estés allí, uno apuesta inconscientemente por quién va a llevar los premios, ¿o no? Yo no. Bueno, yo de alguna manera también, como por la faceta de jurado, tenías ya una composición un poco de los que pertenecían a cada grupo, ¿no? Lo que ocurre que hay mucha diferencia, el contraste entre las imágenes de las fotografías y la realidad, sobre todo de la gente que no conoces, ¿no? Yo tuve sorpresas muy gratas en ese sentido, ¿no? Yo creo que otro de los aspectos que voy notando, que cada vez sube más el volumen de la vestimenta de la gente en cuanto a cómo viene. Por un lado, tanto en el atrevimiento, ¿no? de romper un poco, bueno, por ciertos convencionalismos, y luego por otro a la hora de cuidarse más los detalles, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues también tuve la perspectiva de verla y con el ambiente de los familiares. Bueno, estabas además sentada al lado de María Dolores, la mujer de Alejandro Paz. Claro. Entonces, bueno, pues fue entretenidísima, ¿no? Porque lógicamente, aparte de lo que tú piensas, los comentarios que te llegan del entorno, entonces lo vives ahí con la emoción. Al final casi coges partido, estás esperando también que a donde se vuelca la balanza, claro, pues muy bien. No, yo sorpresa no, yo no quiero decir, no, como no tenía la condición de jurado que tiene Patti, pues era lo que saliese ahí, no apostaba por ninguno. Pero sí que es verdad que cuando uno ve la lista de nominados siempre piensa, muchas veces haces así como una composición del lugar y dices, bueno, en esta categoría seguro que arrasa fulanito, y muchas veces, o fulanito, y te llevas sorpresas, ¿no? Totalmente. O sea, eso pasa. Muchas veces en público es por un poco la campaña que haces y en profesional, pues bueno, cada uno... Claro, pero eso pasa en cualquier evento. Pasa en todo. De premios, de concesión de premios, que sean de cine, sean de... Yo he hecho muchos castings de selección de gente de moda, por ejemplo, claro. bueno, pues por lo general a nivel profesional, para presentar nuestras colecciones, etcétera, incluso en concursos, que era como una especie de filtro previo, ¿no? Para hacer la selección, y te llevas grandísimas sorpresas en cuanto a lo que es la imagen, a lo mejor una fotografía con el estilo a la hora de moverse, ¿no? Incluso de llevar una prenda, ¿no? O sea, para dar con un poco el punto de cada persona, ¿no? Y te llevas grandísimas sorpresas, ¿no? Pero es tan interesante, sorpresa. Claro. Bueno, el puntazo es que no se sepa quién gana hasta que llegue. Claro. ¿no? Y que no haya fronteras en esto de la elegancia, claro. O sea, que sea un concepto lo más amplio posible también, ¿no? Sí, está claro. Es que dices tú, ves una... Yo soy muy negado para hablar de elegancia, muy limitado, tengo mis limitaciones. Tengo zapato de Ramón con mi casa, pero soy muy limitado para hablarlo. Pero muchas veces llevas sorpresas diciendo, pues a lo mejor esta lo considero más elegante que la otra, o que el otro, ¿no? Y la sorpresa te viene cuando es la concesión misma del zapato, ¿no? Por lo tanto, para los legos en la materia, quiero decir, fue toda una sensación positiva, ¿no?
¿Y cómo se ve en ese lado? Este año que no entregabas, que no recibías, que ibas así de público a pasarlo bien, ¿se pasa mejor? Muy relajado, muy relajado. Yo que quedé sorprendido, lo decía antes de entrar en plató, es la cantidad de gente que había este año, es que estaba completo el salón, ¿no? el hostal, quiero decir, que va increciendo esto, la gala tuya, Ana, la gala del Correo Gallego, y yo creo que eso es merecedor de felicitaros, ¿no? Porque cada año todavía os vais superando con respecto al año anterior, ¿no? Y el seguimiento que hay en la ciudad del propio evento, ¿no? Que a mí me lo que dijo la gente, te ven al correo, te ven la foto, Sí, te sí, sí. ven, Estoy de acuerdo con lo que dice Evaristo. Es que había gente que me llamó la atención diciéndome, pero tú decías que ibas a ir sin pajarita, me reñían y tal, me reñían, me decían, oye, tú decías que ibas a ir sin pajarita, pero usted vio la gala. Quiero decir que lo que comento, que el evento va superándose año a año, y eso no es fácil, no es fácil. Yo te lo digo por experiencia, que cuando tengo nuestra fiesta de patrono, ¿no? de abogados, no es fácil superarlo del año pasado, ¿no? Siempre tiene sus complicaciones, porque intentas llegar siempre al techo cada año, ¿no? Y por lo tanto, yo aparte de estar muy relajado, creo que para mí fue uno de los mejores, si no la mejor gala de las que yo pude acudir, ¿no? Que por motivos profesionales algún año no estuve para estar presente. Muy bien, me metí con mucha gente allí, Me metí con mucha gente. Me tiré de la oreja el que tenía delante, que lo conocía, bueno, lo pasé por la oreja. Bueno, yo creo que la gala va más, y es verdad que la última siempre es la mejor, pero es como debe ser, ¿no? La última siempre tener esa sensación de que es la mejor. Pero no, es la mejor objetivamente. Porque no, mira, no todos los mundiales de fútbol el último es el mejor. Ni todas las olimpiadas la última es la mejor. Quiero decir, eso es una falsa leyenda. La mejor, no. La mejor este año fue la mejor. Pero quiero decir, no porque fuese la última, quiero decir, que fue la mejor porque va creciendo, insisto. Además, como lo hacéis, el evento, cómo lo estructuráis, la forma de sentaros, todo. A mí, en ese sentido, me gustó, insisto, no siendo especialista en ello, claro. Y llegamos a Lola, quede claro. Que es un puntazo. Qué puntazo, ¿eh? Bueno, ¿quiénes os parecieron que eran los que iban así más espectaculares, más guapos, o que os llamaron más la atención? Lleva un look muy atrevido la mujer de Evaristo. Atrevido. Sí, lleva un look atrevido tu mujer. Bueno, no era un look fácil. Chus es atrevida. Era un Sí, look por atrevido. naturaleza, sí. Era distinto. Naturaleza, dice. Claro, pero lleva un look Bueno, ella es atrevida, quiero decir. ya un look atrevido, distinto, que te llama la atención. Te gustará más o menos, pero llamaba la atención. A mí me gustó, personalmente. A mí también. Y me imagino, a ti es el que más le tiene que gustar, evidentemente, si no quedas mal. Yo, Pati. Tú, Pati. Bueno, claro, llegaste allí y dijiste, No digo ¡buah! más, quiero decir, sin duda. Oye, de los que subieron al escenario, Carmen, que tú tomaste nota de todo. Yo tengo debilidad por un sector que era el de empresas, y ahí tenía muchas amigas y mucha competencia. Entonces, tanto Araceli como Mavi, como Ana García, todas las que estaban, para mí iban guapísimas, esas tres iban ideales. Carmen iba también muy guapa, muy original, con un peinado también muy distinto, atrevido. Había gente muy guapa, muy guapa. La presentadora iba bien. Es decir, La presentadora iba bien. No, había mucha gente. Hombre, y además quiero destacar que Carmen Pichel, que además es muy discreta y no lo dice, yo me enteré de dos vestidos que había hecho, uno el de Ana García y otro el de Maika Selas, entonces, que además me gustaron mucho los dos. El de Ana para mí fue de los más espectaculares, un vestido joya espectacular. Pati, ¿tú que también tomas nota? Bueno, yo tomo nota muy generalista. No puedo poner el acento en personas concretas. Yo voy un poco sobre todo a lo que comentaba antes, en cuanto a que creo que el nivel este año ha sido el mejor, el más alto en cuanto a la propia confección y a la preocupación de la gente por el estilismo, ¿no? Pero bueno, es que me cuesta muchísimo destacar, a poner el nombre y apellido de alguien, a hacer un ranking, ¿no? A hacer un podio, no me cuesta, no me atrevo. Yo la primera sí voy a poner la más guapa de todas. Yo la conozco de vista un poquito, una chica que se llama Cristina Nogueira. Esa era la más guapa. Que compartís apellido por decir algo. Sí, iba impresionante.
Cristina Iba muy Nogueira, guapa. que iba impresionante. Muy guapa, y tu efectivamente. hermano iba muy guapo, de Sí, pajarita sí, también. no. Y además Es que mi hermano es muy atrevido, iban quiero en decir, la rojo y vestimenta. negro. Mi hermano no tiene Pero ningún bueno, problema. es verdad que Bernardo ya es más de pajarita, ya no Bernardo tiene... ya, quiero decir, tiene, se combina Sí, cosas que pero yo iban los nunca dos- conseguiría. Vamos. Iban los dos combinados, en rojo y negro, y No, le pero daba su está mal toque. que lo diga públicamente, pero mi sobrina, a la par que ahijada, iba muy guapa. Es muy guapa y iba especialmente guapa entregando ese premio, que además ella lo entregó con Luis Iglesias, que llegó al final y bueno, que yo soy muy fan de Luis Iglesias. Yo es que parece que soy, esta va a ser mi frase de este mes, soy muy fan de, ¿no? Soy muy fan de, pero Luis Iglesias, que siempre lo ponemos así un poco de ejemplo de que el año pasado dio un discurso precioso que nos quedó a todos en la memoria, este año en los discursos, ¿nos queda alguno así en la memoria? ¿O ya ni estáis atentos a los discursos? Sí, ¿Cómo va eso? Yo estoy a lo que más. Sí, a Este ver, año yo fueron sí- muy yo cortitos, sí, fueron cortitos. fueron muy Yo cortitos. Fueron más sobrios que yo- otros. Quizá yo fueron estoy- más, sí, sí. más. Yo sí que estoy atento a los discursos, ¿no? Porque sobre todo los que interiorizan el concepto de belleza como algo exterior, que obviamente lo es, pero como algo también interior, a mí me gusta, ¿no? Y hubo personas que intervinieron que sí lo manifestaron, ¿no? Que la belleza es algo más que lo exterior, ¿no? La belleza es, os lo recomiendo a todos, es la canción de Luis Eduardo Aute, ¿no? La belleza. Eso verdaderamente combina la belleza con el erotismo y con lo interior. Y es toda una sensación de globalidad de belleza, ¿no? Es preciosa esa canción y os la recomiendo que la escuchéis a todos, ¿no? Pues vamos ya a anotar Qué eso. sentimental. Ya te digo, te has puesto muy Me he puesto, pero muy profundo. muy profundo, macho. Me he puesto gilipollas. Yo lo que creo de Qué romántico, yo sobre qué todo los romántico. discursos que me llama la atención es un poco el significado personal de lo que representa un premio para cada uno, ¿no? O sea, la dimensión personal, la vertiente que se le da, ¿no? O sea, que muchas veces a mí me ha sorprendido, ¿no? O sea, decir que realmente es mucho más profundo de lo que parece la superficialidad a lo mejor de una imagen, ¿no? O de un estilo de vestir, de lo que representa pues simplemente lo exterior, un poco al hilo de lo que comentaba Aristo, ¿no? Sin embargo, hay gente que realmente pues se emociona y a lo mejor pues es el gran premio de su vida, ¿no? Ha tenido la oportunidad de un reconocimiento, porque al mismo tiempo yo creo que eso conlleva, no simplemente no es un premio más, ni es un premio a la elegancia desde el punto de vista literal, ¿no? Yo creo que es incluso un premio de fuerza y de carácter social, ¿no? O sea, es la sociedad la que te está reconociendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por valores. Y tiene un componente humano. No, por supuesto, yo estoy hablando de valores. A mí Yo estoy hablando de valores, me refiero a eso. Digo valores Tiene como un componente. sin duda humano, tiene un componente sin duda humano, ¿no? A mí Quiero me decir, gustaron justo los que casi no dijeron nada, porque los ves tan emocionados, tan nerviosos y tan impactados, y ves que le gusta, porque además, pero no son capaces de expresarlo. Entonces ves ahí lo que es la humanidad de la persona. Claro. Yo creo que siempre hay discursos muy buenos. También es verdad que este año a lo mejor fue más sobrio, pero de repente a mí me encantó ver a José María Giraldo con esa súper alegría desbordante de la vida son sensaciones, son sabores, este es uno de los mejores, a mis fans. A mí me pareció, vamos, maravilloso. O sea, verlo tan súper feliz y que lo disfrutó tantísimo, pues a mí está muy... Sí, fue así como muy enérgico, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho el de Salvador Mariño, que hizo así como una broma en relación a la elegancia del hombre, la desnudez y esto, y luego pues eso se lo dedicó a su padre, ¿no? Sí. Y me pareció como muy bonito. Bueno, los hay siempre de este tipo, ¿no? Unos así que, bueno, que reflexionan un poco sobre el tema de la elegancia, los hay muy emotivos, Carmen también estaba muy emocionada, los hay más divertidos y los hay, bueno, como Encarnación Rivas, que de repente se lo tienes que recoger a tu jefa, consellera Beatriz Mato, y es como yo ya tengo, no sé, me voy a quedar con los dos que me hacen juego, ¿no? Y no sé si darse. Yo creo que me parece fantástico. Los que te crean, los que te transmiten espontaneidad y los que parecen que ya están preparados. Claro. Que ya sabes, casi estás convencido que vas a ganar y esto, tú sabías que ibas a decir algo y esta noche si no hubieras dicho esto. Eso está claro, eso está clarísimo, porque ocurre hasta los Oscars. Pasa que luego es verte allí, ¿eh? Yo creo que muchas veces, No, bien. por mucho que piensas, ¿no?
y tal. El Bueno, arte- ¿tú cuando lo ganaste qué? ¿Cómo era lo tuyo cuando lo ganaste? No, fue una cosa muy sencilla. Yo precisamente hice un cántico al significado, ¿no? Más allá de, en la línea de lo que acaba de comentar Evaristo. No me acuerdo las palabras textuales, pero de alguna manera era un tema, es una forma de ser más que una forma de vestir, ¿no? Yo cuando llegué allí, fue hace 3 o 4 años, no recuerdo, lo pasé peor, yo creo que lo dije ya aquí, que el típico juicio que vas, que sabes que no tienes nada que hacer, que no sabes qué decir, Sí, que lo sí. tienes más que perdido, pues lo pasé peor. El día ese que me entregaron, no por estar ahí, sino por lo que tenía que decir, no me había visto en ese escenario, y yo le decía al que estaba a mi lado, que estaba nominado, a ver si te lo dan a ti, a ver si te lo dan a ti. Y cuando dijeron mi nombre dije, ahí voy. Bueno, no recuerdo qué palabras había dicho, ¿no? Pero, oye, que uno está acostumbrado, ¿no? Por su profesión a comunicarse en público, ¿no? Y a transmitir las palabras y tal. Aquel día, quieras o no, yo lo pasé mal, quiero decir, estaba nervioso, claro, ¿no? Quiero decir, claro. no. Y en fin, y digo que estás acostumbrado a hacerlo a diario, ¿no? Impone. Sí, impone, porque es Y la diferente. presentadora impone, claro. Yo no impongo nada. Impone en el buen No sentido, digas eso. en el buen sentido de la palabra, claro. Que quieres poner al mismo nivel que la presentadora, un nivel alto allí, llevando todo la gana de la forma tan especial y tan buena que la llamaban, y digas, ¿qué digo yo aquí? ¿Qué voy a decir yo aquí? ¿Qué voy a decir aquí? Eso fue. Pero lo vas pensando por el recorrido. Por el Cuando recorrido, vas por el sí. recorrido es como el que va a entrar, bueno, a la Plaza de Toros, el torero, me imagino, ¿no? Sí, yo- vas a lidiar las palabras. Lo que pensaba por dentro no lo voy a decir. Pati, tú que estás tan en contacto con la moda desde el Corte Inglés, ¿se podía hacer una pasarela de Sí, moda de fiesta? por este supuesto, año? vamos, yo creo que, pero de listón alto, ¿eh? Yo creo que sí. Muchas veces es cuando ves, incluso en la implantación en un espacio comercial, ¿no? de tienda, de la tendencia, la moda de fiesta, y dices tú, bueno, no te la representas en la gente, ¿no? O sea, incluso crees que es demasiado atrevida, y luego cuando ves un acto de estas características es cuando justifica y adquiere mayor razón de ser que nunca. Es decir, todo el mundo tendría que tener la oportunidad de tener una justificación para vestirse de esa manera. Iba muy guapa Victoria, la presentadora de televisión. Sí, tiene Victoria Rodríguez. un azul intenso, muy bien. Sí. Ella ya es, entre que tiene ese porte, ese físico, que ya tiene un físico elegante ella. Yo creo que ella es una persona que transmite mucha elegancia porque ya tiene un físico así muy elegante. Iba guapa. Su cuello Yo largo. la y conozco y iba Sí, también guapa. Silvia Jato, dentro del negro y todo, pues yo la vi muy bien. De la sobriedad que puede representar el negro, pues la vi muy bien. Y además transmitió sorpresa total. O sea, porque si es una persona ya veterana, me refiero en cuanto a manejarse en escenarios de este tipo, ¿no? Aunque esté del otro lado del micro, pero sin embargo, pues a mí me transmitió mucha frescura en cuanto a algo que no se esperaba, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues seguiremos hablando de la gala. Muchísimas gracias a los 4 por haber estado hoy aquí, recordando esos momentos tan especiales que vivimos en nuestros premios Elegantes 2016. Y vamos ya a pasar a comentar con nuevos colaboradores todos los estilismos pormenorizados y al detalle. Lo hacemos con estos entrega de los premios del jurado de profesional. Regardez-moi, le look était social. Regardez-moi, c'est comme de Vogue et elle. Collection printemps-été, défilé prêt à porter. C'est ma raison d'exister. Tout est question de choix. Regardez-moi, c'est le look qui compte. Du marais jusqu'à Saint-Honoré, style bronzé ou bien sophistiqué. La mode nous fait tous
portes branchées, les grands défilés, vitrines et magazines me disent que je suis in. Je suis une fashionista. Pues estábamos viendo por aquí todos los que ganaron en este primer bloque de los premios del jurado profesional, y para comentar todos los estilismos, Bernardo Nogueira, a medio volumen hoy. A medio Buenas volumen, noches. y pido disculpas antes de nada, pues me dio ataque de tos o hablo así un poco patodonal. Bernardo Nogueira, que acaba de llegar además de dar un Claro, curso y de hacer un trabajando en un showroom, show, ¿no? y después de un curso y la voz la tengo totalmente destrozada. La garganta, vamos, al mínimo. Garganta O sea, al mínimo, Teresa, pero no buena. me grites. Pero buena. Garganta al mínimo, pero buena voluntad muchísimo. Buenas Sí, noches. sí, es verdad, buenas noches. Y también con nosotros Teresa Abalde, que no podía faltar en nuestra Encanta- especial de los elegantes. Encantadísima, miña reina, nada, encantada para comentar esta noche tan divertida que nos la hemos pasado pipa. Y tú no te preocupes, que si no tienes voz tú y yo nos entendemos ahí por signos o como sea. Con ¿eh? una miradilla. Que como haga falta. sepáis que os tengo desubicados. ¿eh? Sí, Esto ya lo voy a porque nos decir. hemos cambiado, porque yo es que iba de azul y se me distanciaba del fondo, entonces nos hemos cambiado de lado. Él gentilmente me dijo, destacas más sobre el rojo. Y yo me dejé. Te dejaste llevar. Me dejé querer. Bueno, pues lo pasasteis bien en Lo pasé esta pipa. noche Lo elegante. pasé muy bien, muy bien. Bernardo creo que es el año que va a los elegantes y más emocionado está. Hombre, Sí, la verdad, sí, claro. con mi hija Lau, es que vamos, no podía estar de otra manera que emocionado. Sí que es verdad. Tu hija, de la que ya hablaron en la anterior mesa, que destacaron aquí lo guapísima que iba No podía Cristina ser de otra Nogueira. manera. No Es podía verdad, ser de ¿eh? otra La manera. genética repite. Pues Cristina Nogueira, que iba guapísima y que la veremos después. ¿Cuál fue el momentazo de la noche, Teresa? Hubo muchísimos, pero ya, perdona, cuando ya me subieron Galiacho y Beatriz Iglesias abriendo fuego, cada uno en su estilo, Galiacho con ese traje tan súper maravilloso que me encantó el estilismo que llevaba, y Bea con ese escote como de caerte muerta, digo yo, perdona, esta señora acaba de ser madre hace 4 meses, digo yo, hay manera de que te odie más, Bea, de verdad, increíble, qué guapísimo, o sea, me pareció una súper pareja, fue como un comienzo así súper potente. Florentino, por supuesto, una presencia genial, y entonces ya empezó como la cosa como Bueno, muy arriba, ¿no? Tú sabes que lo mío es hacer parejas y decir cosas bonitas de ellos. Es que es verdad, siempre te digo que haces muy bien las parejas, ¿eh? Haces muy bien las parejas, empezó la cosa ya como muy arriba, Muy ¿no? arriba, Empezó muy la arriba. cosa ya con el listón, lo pusieron ya bien altito. Bueno, pues vamos a analizar estilismos, si os parece bien, y de este primer bloque que veíamos los premios que otorgó el jurado profesional y las primeras parejas que entregaron esos premios con nuestro padrino de lujo, que fue Florentino, que más ideal no puede ser. Pues sí. Tere, cuéntame, ¿qué te gustó especialmente? Me gustó muchísimo, muchísima gente, pero bueno, como no voy a hablar de todos, de los que salieron en este bloque, yo destacaría a Beatriz, por supuesto, que me pareció que iba ideal con ese vestido maravilloso, me gustó mucho, además salió 2 veces porque después en el premio que dio después, que no llegó su marido a tiempo, me gustó muchísimo lo que dijo en aquel momento, pero bueno, en este momento me encantó. Este primer premio para mí fue genial, bueno, el segundo premio, Encarnación Rivas, y lo que dijo recogiendo el premio ya fue maravilloso, no sé si Encarnación, que es dárselo, maravillosa. no sé si dárselo, digo yo haría lo mismo, de hecho sabe que yo no he devuelto el que lo recogía a Borja Portal, o sea que yo estoy muy ahí con Encarnación Rivas. Nada, muy bien, me gustó también mucho de repente este momento de color. Luego, las niñas y Guillermo, que yo soy muy fan de Guillermo San Martín, y estas dos niñas tan ideales, ¿verdad? Entregándole el premio. Guillermo, que estaba súper elegante, me Guillermo, encantó. yo creo que, bueno, ya tiene zapato merecidísimo y es súper elegante, iba guapísimo. Pero yo creo que las niñas pusieron el Sí. listón súper alto. Yo es verdad que además, la primera invitada Sí. que llegó a la gala fue Daniela Bertolo.
Y yo cuando la veo llegar con las Dr. Martens, el vestido palabra de honor con Genial, un look la falda genial, sí. de tipo tutú y tal, me pareció espectacular. Y la última en llegar Sí. a la gala fue Anita Oka, que es la participante en Sí. Masterchef Junior, que a mí no me puede parecer más guapa y más pizpireta, y que fue la última en llegar. Y yo cuando la veo llegar con el sombrero fedora, con su falda de vuelo, bueno, es que me pareció Mariquiña, ideal. sí. O sea, me parecieron, de verdad, las dos invitadas de la noche. Perdona, ya te lo habrán dicho, pero estabas muy impresionante, Ana Iglesias. Gracias. No adivinamos el color ni nada. Y yo cuando empezaste a darnos así esas mini pistas, para nada me imaginaba ese vestido, pero estabas... Me encantó, me encantó, de verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno, me gustó también mucho un estilismo muy sorprendente, Pilar de Santiago, que somos muy fans de todo este trío, ¿no? De todo este trío de diseñadoras, un estilismo sorprendente con el blazer, comentábamos antes, muy yo, es una cosa que yo me pondría, el blazer así por encima de un look de fiesta y tal, y bueno, así en principio de lo que hemos visto fue así como lo que más me gustó, y luego también me sorprendió muchísimo y me encantó el mono de Alicia Estevez. Lleva un mono rojo que me gustó porque aparte es súper tendencia, pero es como que a veces la gente no se atreve mucho y me gustó muchísimo que se atreviera con un mono, la vida. Y además con mono rojo. Sí, sí, o sea, sí. Voy a llamar la atención, ¿no? Pues sí, A mí me encanta. Además, yo pedía color, ya sabes que yo siempre fui haciendo lo que no pido. Yo siempre digo... Por supuesto, esa falda amarilla que le quedaba tan ideal en el armario de Teresa Baldi, que se quedó en el armario de Teresa Baldi. Me la puse y luego fui a casa a cambiarme porque es que no paraba de llover y aquello arrastra muchísimo, entonces hija, yo no quería llegar con el bajo todo mojado, aquello era muy antiglamuroso, ¿verdad? No, hay que ir mono, pero también hay que ir cómodo. Totalmente de acuerdo. Pues verdad. ¿Qué te pareció a ti este primer vídeo en el que veíamos esos primeros premios de la noche? Yo la verdad es que vi mucha gente guapa, es verdad, y creo que la gente en general se preocupó mucho en ir en su punto. Sí. Desde el punto de vista de los peinados me parecieron fantásticos, la gente realmente solo había que ver aquí a la doña Teresa como iba espectacular, con esa súper chistera, ese pelo frito, ese total look que llevaba. Oye, que tenía yo creo este año, de verdad, especial, no me sale ahora la palabra, pero especial mérito, que no me salía la palabra, con el día que hacía. O sea, hacía una noche horrible. Horrible no, lo siguiente. Contemporánea, tal, no es que llueva, es que era el diluvio universal. Y que es verdad que muchas personas a mí me comentaron que en el último momento habían cambiado la opción. Le pasó un poco lo de Teresa, que Teresa, aunque hicieron Sol Radiante, la iba a cambiar, yo no lo sé. Pero que le pasó así un poco, que hubo muchos cambios de última hora de vestuario, tenía un modelazo, pero es que al final con este día lo cambié, pero tenía muchísimo mérito ir como llegaron de impecables, peluquería además, y de impecables. A mí Beatriz Iglesias me pareció espectacular, o sea, espectacular, lo que dices tú, fue un comienzo con un listón altísimo. Me gustó mucho, coincido mucho con Teresa en este vídeo, Encarnación Rivas, la verdad es que la vi impecable. Y también hay que nombrar como hombre a Agustín Hernández, que como siempre, la verdad, había que verlo como un pincel. Eso fue en general me gustó, de verdad me gustó en general mucha gente. Y también a destacar, me pareció súper atractiva Victoria Rodríguez. Bueno, es que yo soy muy fan de siempre, me encanta. Me pareció espectacular. Enhorabuena desde aquí porque ibas muy, muy guapa. Y que no se me pase, porque tengo aquí otra de mis super favoritas y estaba en este bloque, Carmen Armas. Ah, y también la tengo yo, hombre, por favor, aparte, ¿cómo nos podemos olvidar de Carmen Armas? Sí, imposible olvidarnos de Carmen. Estaba de película, ¿verdad? de película. Estaba de película. Me gustó todo, el modelo, el pelo, ¿verdad? Todo ideal. Increíble, un 10. Carmen estaba muchísimo. de 10 y un también, premio muy merecido. Sí. Y también, que se lo comentaba, ella lo destacaba al principio del programa, en la entrevista que hizo, que le había hecho especialmente ilusión que se lo diera Javier Fulleiro y Elena Escurís, porque la tranquilizaron mucho cuando llegó, y es que Javier es ideal. Sí. O sea, Javier y Elena eran una pareja ideal. Sí. Sí que es verdad, ¿eh? Pues seguimos avanzando y si antes veíamos los premios del jurado profesional, ahora vamos a ver los premios que entregaron el jurado del público.
Pues veíamos estos premios del jurado del público que entregaban muchos rostros conocidos, entre ellos Cristina Nogueira, que vamos, le palpita el corazón aquí a mi amigo Nano. Vamos, porque tengo mala garganta, que si no le he echado un silbido. Un hola, ole, Cristina Nogueira no se la puede aguantar de lo guapa que es, que yo cada vez que subes una foto de ella y estoy enamorada, que ya la conocemos, que la hemos visto crecer, licenciarse, todo. Estamos enamorados de ella, es verdad. Es verdad, iba muy guapa. Bueno, más personas y más estilismos que nos han gustado. Muchísima aquí. gente que me ha gustado, ¿eh? Siguiendo con tus super parejazas que haces, Miguel Silva y Renata Lema me parece super parejaza. Me encantaron los dos, ¿eh? O sea, esta foto, este trío, Ana García recogiendo el premio entre ellos dos, me parece que estaban los tres ideales. Además, me encanta cada uno con su estilo. Miguel Silva me encanta porque lleva un estilo muy personal, siempre con mucho color, Más mucho atrevido. tal. Sí, verdad que los hombres siempre como que siempre estamos echando de menos así como que y bueno, Renata, es que a mí no me puede gustar más, las vainillas las adoro a todas. Después me gustó muchísimo, por supuesto, Sabela Arán, que es bueno, aparte de ser una superactriz, es que me parece tan guapa, tan ideal, tiene este rollo, así este pozo, me encanta y estoy muy enamorada de Isabel Arán. Bueno, Isabel Arán, que iba con un estilismo de Ángel Nimo, sí. que yo creo que no podía ir más guapa, Sí. y yo creo que Isabel Arán es una chica, bueno, yo lo digo siempre, a mí es de las chicas que me encanta vistiendo, pero yo creo que en las alfombras rojas es como Sí. que ella se crece y se viene arriba. Sí. En estilos muy distintos, porque hay mucha gente que para mí peca un poco de que casi ya sabes de antemano cómo va a ir a lo mejor en una alfombra roja, pues porque tiene una misma línea o tal. Y sin embargo, Isabel Arán puede ir de un modelazo de todo de lentejuelas, escote hasta la cintura y defenderlo con muchísimo donaire, y de repente ir, bueno, pues con este punto mucho más sobrio y a la vez tan moderno del smoking tobillero y tal, y seguir yendo espectacular. Elegantísima y guapísima, como siempre. Súper trío. Es que me encanta traerme la chuleta del Vida Social porque ahí tengo todos los momentos, hay súper momentos reflejados. Súper trío. José María Giraldo, Ana Lorenzo y Ramón Serranito. Por favor, qué tres más ideales, ¿eh? Es que me encantó. Bueno, y este punto de José María Giraldo recogiendo su... Bueno, me encantó. José María Giraldo de smoking, que fue uno de los que se atrevió a ir de... Guapísimo, de y este trío me gustó muchísimo. Y luego, es que mira, tengo entre mis favoritos, para decir luego, a todos los que llevan, mira, smoking. Eduardo Lojo, me encantó también con su smoking, me gustó muchísimo. Y por favor, Salvador Mariño, es que se puede ser más elegante. O sea, zapato súper merecidísimo el de Salva, por favor. Salvador zapato Mariño y es lo diploma más. de imagen. Es lo más. Y Rubén Mascato, que es que iba a decir, está buenísimo, pero es que me sale. Joder, este niño es ideal. Rubén Mascato es ideal en todos los sentidos, además. Bueno, no sé, yo solo lo he visto así y me pareció súper mono. Luego me lo crucé, me lo crucé así como cerca y me quedé como, oh, Dios mío, qué impresionante, es así como de cerca. Rubén es muy guapo, tiene un estilo muy personal vistiendo y además es encantador. No, lo siguiente, un beso muy grande desde aquí a Rubén, que además estaba en Madrid trabajando y se vino solo para entregar un premio, entregó premio y se volvió a ir al día siguiente, o sea que un beso enorme. Me dejé aquí el supermatrimonio de Beatriz Cigarrán y Enrique Domínguez, que me parecen un supermatrimonio de doctors, así como súper ideales, ¿no? Bueno, Beatriz es que no se podía ir más guapo, o sea, yo el año pasado salió por la puerta grande con su supermodelazo recogiendo también una de las grandes triunfadoras que subió a recoger zapatos, subió a recoger diploma y no subió a recoger nada más porque no le correspondió ese día, pero podía seguir. Me quedé fenomenal. El año pasado coincidimos detrás de ella y nos riñó muchísimo por algo que habíamos dicho a Inés Peletero y a mí en un programa que yo creo que no estaba, menos mal, yo no me acordaba ya de nada, ya me cayó genial. Primero es cholabrón, que luego nos hicimos súper amigas, así. Este momento. Genial. Y bueno, yo creo que este momento a mí fue de los supermodelos de la noche de Beatriz Cigarrán. Ahorita me encantó. Aparte, estaba mirando algo que parece que nos copiamos la chuleta, porque es que coincidimos al 100%. Beatriz Cigarrán, lo que estamos hablando, Isabel Arán, y me impresionó mucho el color y el estilo de Ana Lorenzo en este vídeo. Pero también tengo que decir que hubo dos personas que no salieron aquí porque fueron premios especiales, digamos, y creo que hay que mencionarlos porque llevaban un toque muy elegante, que era Andrés Figueiras, por una parte, y Alejandro Pazos. Alejandro Pazos, que le dio el premio Florentino, que también hacían un buen cuadro porque además estaban los dos ideales.
y Andrés Figueiras, que tiene un estilazo. Andrés. Pues yo me uno a tu nota, porque Cristina Armental también me pareció otro de los modelos ideales, en negro, pero con ese fajín coral, la vi guapísima, súper ideal, con el recogidito, así, me parece que estaba súper guapa también. Bueno, yo creo que las hermanas Armental fueron de las grandes triunfadoras de la noche. Sí, que es verdad, son las dos ideales. De las grandes triunfadoras de la noche. Bueno, pues si os parece bien, nos vamos a meter ya más de lleno en los invitados y vamos a ver ese fotocall. Pues veíamos estos primeros invitados que llegaban al fotocall y algunos de ellos de los que ya hablamos, Teresa. ¿Cuánto? Es que tengo un despliegue, porque es que luego no me acuerdo de todo. Estoy comparando la chuleta con el fotocall con la otra chuleta del periódico, entonces no doy abasto, pero vamos, muchísima gente que me ha gustado. Y vamos a pedir un aplauso para la gente que ha ido de color, y no como yo, que he ido de negro otro año. Ella pidió color, apostó por el amarillo y nada. Pero casi fui, este año más que nunca me la puse y todo. Así que nada, mira, tengo muchísima gente que me gusta, pero voy a empezar con un súper descubrimiento de este año, que yo había visto fotos de ese caballero, pero en persona es como muy impresionante. Jacobo Alonso, por favor. Marta Ferro, qué listiña me eres. Qué parejaza, ¿eh? Qué parejaza, me encantaron los dos. Súper elegantes, él así como muy impresionante, parece como, tiene un rollo como inglés, así como súper, ¿verdad? Parece que te va a salir así de una película inglesa. Me encantó esta pareja, y Marta con ese vestido azul estaba súper guapa. Parejaza. Esto hay que apuntárselo ya para futuras ediciones, este apunte. Después, tengo que decir que José Iglesias, esto, aunque sea tu hermana, yo lo voy a decir porque me encantó el vestido dorado que llevaba. Súper encantada de que lo súper fan. destaquéis. Y luego, me gustó muchísimo Ana Verde, impresionante de rojo con un vestido y un abrigo. De verdad, yo es que me tiro al color y a la gente que fue de colores. Pastora Rivas también, con el naranja, es que da como mogollón de energía. Y entonces esto, con el día que hacía, se agradece todavía más, ¿verdad? Porque era como que nos apetecía ir a todos de invierno. Y no, hay que atreverse y me encanta, me parece que fueron guapísimos. Déjame mirar mi chuletilla de los que veo aquí, que me gustaron más. Ah, súper pareja. Ramón Serramito y Almudena Frey. Me encantaron los dos. O sea, qué descubrimiento, ¿eh? Me pareció un súper descubrimiento de esta gala, porque aparte luego nos hicimos así como amiguitos en el cóctel. Me pareció un descubrimiento a nivel de estilismo y a nivel de amiguitos. Me encantó, ¿eh? Me encantan estas galas porque siempre conozco gente guay, ¿no? Sí. Tú me dejas de invitarme. Jamás, no podría. Pero es verdad que en la gala se conoce a muchísima gente, que es otro de los puntos que lo decimos siempre aquí, que se hacen muchos amigos nuevos. Sí. Y bueno, este es el caso. Y bueno, otra súper parejaza, Santi Gómez, que no se lo pudo llevar este año, pero yo confío en que acabe llevándoselo porque es ideal, nuestro Santi Seafood es ideal, con y que iba Javier Bello, además, los dos guapísimos. Iban guapísimos los dos, sí. Pues es que, a ver, nos repetimos.
Las chicas Orosia y Mariana, Minavales. Me encantó. Ariadna Sánchez. Bueno, Ariadna Sánchez, que si me lo permitís le voy a mandar un beso enorme desde aquí, porque Ariadna, que ha venido ya a varias galas y bueno, está estudiando en Bilbao, pero aprovechando que estaba estos días aquí de vacaciones, la pillé por banda y la lié para que fuera nuestra azafata este año en el escenario y no podía quedar más ideal porque es que ella guapísima. Vamos, es guapísima. Con esos ojazos, esa sonrisa, luego aparte súper riquiña. Bueno, y el fotocall que lo hizo con otro de los guapos oficiales, Hombre, que es Marcus. Marcus, que es modelo y que no se puede ser más guapo ni más simpático. Bueno, después volvimos a ver a Vitoria, que me sigo diciendo, igual que de Beatriz Garrán, las dos guapísimas. Y como dijo Teresa, Ana Verde me encantó, pero María también me fascinó. Sí. O sea, María iba guapísima. Ya sabéis que, Sí. que a veces no es fácil, ¿no? Salir embarazada y encontrar así su punto. Y María creo que lo encontró, lo rebosó y lo superó. O sea que desde aquí, María, enhorabuena. Esperemos verte antes de que sea el evento. Antes del gran día D. Otro de mis matrimonios favoritos, me súper encantan. Alfredo García Ayut y Romy Reyes. Me encanta porque aparte de ser ideales, es que es esta gente que te transmite tan buen rollo y tanta energía. Me encantan los dos, de verdad. Y merecidísimo premio. Ya tienen la parejita en casa. Tienen la parejita en casa. Parejita. Empezó Romy llevándose su zapato de tacón, su estileto, y ahora ya le sigue Alfredo con el suyo. O sea, que también pareja con zapatos en casa. Y luego es que repetimos, es que es un poco, repetimos los que nos habían gustado ya. Elena Escuriz, que me encantó, aquí se ven los detalles de una estola ideal que llevaba, guapísima. Otra vez Agustín Hernández haciendo pareja con Encarnación Rivas. Bueno, es un poco lo que ya vimos recogiendo el premio que nos habían gustado, pero era como en fotocall. Al final los que nos gustan siempre. Pues sí. Nos gustan el fotocall, nos gusta recogiendo, nos gustan... Nos gustan en todo, en todo. Pues vamos a seguir viendo esa llegada de invitados y ese paso por el fotocall. We gon' be smoking on that loud, yeah. Amplifier, pass it to the left or round the cipher. Put it in the air, that vaporizer. Then that liquor going down, then that liquor going down. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Higher, who with it? Light the bonfire, light the bonfire. Smoking out the air, make them sing like the choir. Let's go get higher, roll it and twist it. All around the world, everybody get lifted. Light the bonfire, burning and burning the sky up. Master Kush, red your eye up. Light the bonfire, burning and burning the sky up. Legalize it, 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 legalize it. Them said them want smoke, me want smoke. Lighter in the air, lighter in the air. Pull up, feel the vibe. Fire upon the tree of We gon' be smoking on it loud, yeah. Amplifier, pass it to the left or round the cipher. Put it in the air, that vaporizer. Then that liquor going down, then that liquor going down. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Take it higher, higher, higher. Who with it? Higher, who with it? Light the bonfire, light the bonfire. Smoking out the air, make them sing like the choir. Let's go get higher, roll it and twist it. All around the world, everybody get lifted. Light the bonfire, burning and burning the sky up. Master Kush, red your eye up. Light the bonfire, burning and burning the sky up. Legalize it, 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 legalize it. Said the government no one legalize. That's why we get the evil eye. We gon' be smoking on that loud, yeah. Amplifier, pass it to the left or round the cipher. Put it in the air, that vaporizer. Then that liquor going down, then that liquor going down. Who with it? Take it higher, higher.
pues veíamos muchísimos más invitados pasando por el fotocall y yo no sé si vais a dar hecho con tanto nombre. Yo la verdad es que No damos abasto, los no bloques- damos abasto. todos dais los abasto. bloques me gustan, pero vamos, en esto no sé por qué, a veces también te destaca más un bloque que en otro, ¿no? Sí. En este quizá porque sales tú con tu hija posando en el fotocall, igual Ah, sí. sí, ¿no? Puede ser. No, aquí Isabel Arán me gustó muchísimo. Bueno, Carmen Arán otra vez que salió. Andrés Figueiras, me pareció que llevaba muy bien el traje. Artur Tamacia. Tamacia. Tamacen, y espectacular, increíble y guapísima, Silvia Rodríguez. Sí. Silvia Rodríguez. Me pareció sobre Silvia Rodríguez Goladas, que iba con Víctor López Rúa, nominados los dos. Sí. Y la verdad son súper pareja. Sí, 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 yo esos premios yo creo que voy a seguir nominándolos hasta que tengan su zapato porque me parecen tan ideales los dos, me parecen tan súper ideales los Quedaron dos. ahí. Sí, 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 pero yo estoy convencida de que algún año caerá. Mira, me gusta que hemos hecho muchos descubrimientos nuevos este año. Tengo aquí, mira, por ejemplo, es que además, es que si no miro los nombres no sé cómo se llaman. Sandra Castro, me ha parecido ideal. Con su vestido así, con esos topitos y el recogidito así de medio lado, ese pelito rubio, me pareció guapísima. Me he enamorado muchísimo de una hija de Carmen Juiz, que me encanta. Se llama Carmen Veiga. Carmen Veiga Juiz. Qué mona iba, me encantó. Además que iba Bueno, a mí Carmen Veiga Juiz, que es súper mona. es súper mona, pero Y además súper llevaba un estilosa. rol. Creo que las dos iban muy guapas. Sí, pero bueno, a mí Son- yo son muy destaco guapas la que me las gusta a mí dos. Sí, más, sí, sí, hijo, pero tú ya vamos. habla de la otra si tú quieres. Pero yo voy a la mía, a mí me gustó esta que me encantó como iba con ese top plata, con el Sí, pantaloncito, verdad, el rollo espectacular. sacado, zapato, me gustó muchísimo. Carmen Mega es muy mona, Mega estilosa, Muy me bien. pareció ideal. Luego, aquí en mi ranking de matrimonios chachis, tengo, por supuesto, a José María Giraldo, uno de los ganadores de la noche, y su mujer Marta Bahillo, que me parecen también una súper parejaza, ella con esos ojos azules tan maravillosos, y Carlos Lapido, reparemos esta injusticia, un zapato para Carlos Lapido, y su mujer, que es, de verdad, a mí que me parece tan guapa, su mujer María, me parece una mujer tan guapa, con esos ojos tan grandes, bueno, me parece ideal. Entonces, ya los tengo en mi ranking de super matrimonios forever, ya sabéis. Forever. Después, Forever and ever. Forever and ever. Una que no falla y a mí me tiene enamorada desde siempre, Carmen Pomar, me encanta, de toda la vida, y José Antonio Vázquez Martín, ¿qué vamos a decir? Si es que a mí no me pueden gustar más. Y es que, además, la gente que has conocido en las galas, porque yo es gente, a Carmen la he conocido en las galas, y ya de verdad, de que yo hago un montón de amistades en estas galas, me encanta, me lo paso, Lo vemos. me lo paso genial, pero luego por encima hago muchos amiguitos. Espera, déjame que tengo más rollo, ¿eh? Bueno, ya habéis dicho a Silvia Rodríguez, te voy a decir otra vez por si acaso, porque iba tan guapa con ese vestido ideal, que no se notaba, pero ese vestido tenía un vuelo y luego tenía una apertura súper maravillosa, y ella llegó con una estola, y yo Y la ella vi que además entrar, tiene un me estilo muy enamoré. personal también. Me enamoré muchísimo. Luego, las Pérez y Pérez, me encantaron. Ana Pérez y Carmen Pérez. No sé si salen en este vídeo. Me las he colado. Vale, entonces en este vídeo que salgo yo, y sí que sale, ¿no? Salía yo, vale. Entonces a mi lado salía por allí Marisa Ríos, que estaba guapísima, es poco. Marisa Ríos estaba guapísima, ideal y full of color, que no es lo que nos gustaba, con mogollón de color, y el pelo recogido, que se lo pone poquísimas veces recogido, y yo le dije, Marisa, es que te veo ideal. Estaba guapísima, así con una Con piel una y cola tal. alta. Sí, guapísima. Muy Bueno, hay que decir que todas las compras de mesa estabais impresionantes, ¿eh? Mm. De Miriam, tú, Carmen Juiz, todas. estabais Cada una con su impresionantes. rollo, ¿verdad? Cada una Sí, con su sí, pero estilo, muy bien. pero todas divertidísimas. Muy bien. Luego, otra niña de las que nos hemos enamorado muchísimo, Ana Lorenzo, que salía en este vídeo, no me equivoco, y también salía en este vídeo, ¿verdad? No me equivoco, María No. Rey. Ah, no, No. pues entonces ya me he colado, entonces ya me Creo, callo. creo. Me cacho. Ah, Lo y al digo final que no soy el único siguiente. que falla en vídeos, Jo, por es lo que que es veo. muchísimo, es muchísimo. Y además que me puede la emoción, quiero decirlos a todos, que no se me pase ninguno. En este vídeo Ismael Navarrina, que no nos puede gustar más, Pues sí. con Yolanda Tallón, Ana Lorenzo. Súper guapísima parejaza de Monse Suárez y Pablo Pérez. Es que de verdad, qué parejaza. Pablo Pérez, que fue otro de Esta los pareja no la originales. gestarías tú, ¿no? Porque ella ya estuvo en Los Elegantes. No, venían ya de casa. Bueno, Pablo y Monse, que son matrimonio, y Monse entregó un premio en esta ocasión y Pablo se lo recogió a Cristina Novoa, que no podía estar, que estaba de viaje, y se lo recogió él. Y por supuesto, tengo que hacer una mención especial a Inés Peleteiro, que iba con una de mis chisteras, Impresionante. que es un amor, y estaba súper guapa. Gracias, Es verdad. Inés, por estar siempre conmigo.
Bueno, pues poco nos queda, pero algunos nos quedan todavía. Vamos a ver quién queda por pasar delante del photocall. Bueno, pues algunos repetidos y otros nuevos. Las chicas hacían pandilla de un lado y después se cogían a Patti del otro. Parecía, vamos, Los Ángeles de Charlie. Parecía. Tú repetiste, Teresa. Patti Blanco. Vamos, pero yo solo pasé una vez, no como otras veces que puso 400 veces, que conste, que solo pasé una vez este año. Estás madurando, ya me parecía que no, que va, es que ya como se me veía tanto, ya dije, como una llega que ya Mira, Patti Blanco, guapísimo, que a lo mejor no está tan en el vídeo, pero la chaqueta era verde. Una chaqueta de smoking verde. Súper bonita, me encantó, le dije, estás súper ideal. Marta Tan, con ese mono tan bonito que salía al principio. Bueno, vamos a todas, ¿eh? Ay, bueno, empieza, pues empieza tú, yo voy al rebufo. Que mira, Marta Tan me gustó mucho. No es por tirar por la familia, pero mi hermana Evaristo también llega muy bien. Pues sí. Quizá pecó con la pajarita un poco grande, pero como él también tiene buena cabeza, la defendió. Evaristo que iba ideal. Quiero decir que de Carmen Juiz, que iba impresionante con las hijas, que me parecía, de verdad, un colmo de la elegancia las tres. Y me gustó también mucho Mariana Mariño, colega de profesión, y la verdad es que me pareció un vestido diferente y original y al mismo tiempo le quedaba genial. Sí, muy guapa, se lo dije ayer, yo me encanta tu vestido. Muy bien. Aquí sí que salían las Pérez, Ana Pérez que iba guapísima, Pérez y Pérez, Ana Pérez y Carmen Pérez, y aquí sí que salía, ¿no? María Rey. No sé. Sí. Pero bueno, María Rey que salía, María Rey, que iba a decir, estaba de boda, muy guapa, y con Ana Mancebo e Inés Méndez, que son otro trío que me encuentro siempre en todos los eventos, y son tres chicas que además siempre van súper guapas y son súper divertidas. Y a mí, la verdad es que, mira, cuando vamos por ahí de fiesta en fiesta, pues mola encontrarse a la misma gente, la verdad, porque así haces pandi. Luego, Manu Varela y su super pandi, que siempre nos da un color, siempre nos trae un color al photocall, con tanta gente que nos trae todos esos modelos orensanos. Yo qué sé, nuestra guapísima Mavi Otero, que se quedó sin zapato este año, pero bueno, tuvo uno de los premios y tal, ideal. Y otra vez salía Salva, del que estoy totalmente enamorada, Salvador Mariño, que me pareció que estaba impresionante y le quedaba el traje, de verdad es que la gente que le queda el traje así bien entalladito y lo llena, claro. Y veíamos a Silvia Jato posando con Raquel. Porque ¡Nuestra Raquel! Yo le quiero mandar un beso enorme desde aquí a Raquel, que bueno, una va toda pastilla y siempre tiene una maquilladora maravillosa, amiga, que se da las carreras y te viene a maquillar. Así que Raquel, ¡mua!, que te quiero, un beso. Bueno, yo creo que hemos hecho un súper mega repaso, ¿no? Tengo aquí mi lista, es que al final, déjame repasar, porque no sé si he dicho todos los que quería decir, puedo meter así un repasillo. Da un repaso rápido, vale. Mientras yo recuerdo que ha sido una gala maravillosa porque todo el mundo la vive como Teresa, con muchísima ilusión. Y este año, gracias especial, muchísimas gracias a Florentino, que fue nuestro padrino de lujo, y yo además creo que dio la nota más si cabe allí con su presencia. Y también al resto de colaboradores, de patrocinadores y de amigos que, yo lo digo siempre, al final se suman a este sueño para vivir una noche maravillosa entre amigos
y yo creo que más divertido que nunca el cóctel. Muchísimas gracias a todos los que participaron, y es una lista tan grande que todos me quedarán, pero espero que se sientan representados. Y gracias especiales y de corazón a los de Animus, que además de los fotomatones, que yo creo que fue de lo más divertido que hubo en la gala, pues se encargaron de la ambientación musical y además se sumaron como equipo y nos ayudaron muchísimo, porque allí lo mismo que tiran cables que colocan sillas, o sea que Mira, un beso enorme. Lo de fotocall es un puntazo. Yo ya no quiero ir a fiestas que no haya fotocall. Digo fotocall, Fotomatón. perdona, fotomatón. Yo es que ya no quiero ir a fiestas que no haya fotomatón, porque es genial, te ves allí, uno se viene arriba, luego... Es El genial. fotomatón fue lo el más de lo fotomatón más. es lo más. Por favor, que ya no hagan una fiesta sin Y fotomatón, una es, porque es que ya nos falta algo. lo divertido que resulta el fotomatón, y otro es la paciencia que tienen los chicos de Animus con el fotomatón. Lo pensé, yo decía, pobres, ¿eh? Entonces ahí yo creo que me hice como 350 fotos. ¿Ves? En el fotocall no, pero en el fotomatón me vine arriba, pero como una loca. Ya, Tengo en ya. casa 400 Sí, sí, copias. sí. Bueno, ¿os quedaba algo en tu repaso? No. Nada, lo he dicho todas. Tengo luego aquí como mi super lista de votaciones que este año, no sé si me vas a dejar, pero mirad lo larga que es. Pues te dejo porque empiezo la temporada, que yo mi temporada siempre la arrancamos a partir de Los Elegantes, y estos que van a decir nuestros dos colaboradores de hoy son los que empiezan esta lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2017. Vamos a aclarar esto. Cada semana nuestros colaboradores hacen un repaso entre los vídeos con aquellas personas que consideran que han ido mejor vestidas, los metemos en una lista y estos entran directamente a esa terna final que luego se filtra con los profesionales. Lista a la que se suman siempre pues otros que a lo mejor no salen tanto en vídeos, pero que siempre se tienen en la cabeza como que son personas que visten bien y que a alguno de nuestros colaboradores y de nuestros profesionales de la moda y de la imagen les parece que deberían estar en esta lista, ¿no? Pues, ¿quién tiene posibilidad de salir? De entrada, los que ya diga Teresa ahora. Pues yo voy a decir Te voy a robar luego la 400, lista si y me ya dejas. ni me molesto en apuntarlo, Vale, pues de mira, tantos que son. Voy a decir María Díaz Vieito, Marta Bahillo, dos personas que me encantan las dos, y las dos con unos ojos maravillosos y unos looks también maravillosos, pero a mí me gusta el conjunto, y esta gente ya que te enamora, pues a mí ya me tienen loca. Otros más descubrimientos, todos descubrimientos de esta gala, ¿eh? Ramón Serramito y Almudena Frey, otros dos súper descubrimientos que me encantan. Tú ya vas a pares. Me los quedo, Estoy sí, viendo que yo vas a voy pares. por parejas, Tú me ya los vas a quedo pares. ya forever and ever. ¿Me dejas el roto? Así voy tachando porque si no se me va. Vale, después, otra pareja, Jacobo Alonso y Marta Ferro. Es que, a ver, es que tenemos unas parejazas que es que yo necesito votarlos por pares, me chiflan. Luego, Silvia Rodríguez Coladas. Por favor, reparemos la injusticia. Esta mujer necesita un zapato porque es que es ideal. Ana Lorenzo, que me encantó este descubrimiento y su vestido naranja maravilloso. Miguel Silva, por favor, para un hombre que lleva color y que además siempre sonríe, qué fenomenal. José María Galiacho, jo, es que ya lo dijimos antes, empezó la gala con el listón ya, ¿no? Muy alto. Ana Pérez, que aunque es, yo creo que de las únicas que voy a votar que iba de negro, pero llevaba un vestido tan bonito y ella es que es tan ideal, también me encantó. Ana Pérez, guapísima. Esta ya la dije, pues ya está. Bueno, al final no fueron tantísimos. Bueno. Solo te faltó decir, estoy orgullosa de mí misma. Estoy orgullosa de mí misma y voy a darle otro beso, por favor, desde aquí, si me dejas, a Inés Peleteiro, porque yo pedí ayuda a todas mis amigas para que todas se pusieran chisteras para ayudarme a hacer publicidad y solo me dijo Inés, yo me pongo lo que tú me pongas, marquesa mía. El resto de mis amigas sois todas unas guarras. Sosas, unas sosas, Unas sosas. Pues yo tengo a... Qué raro, pero tengo dos hombres y una mujer. Ramón Serramito. Ramón Serramito. Andrés Figueiras. Andrés Figueiras. Figueiras, perdón. Y Carmen Veiga Juiz. Y Carmen Veiga Juiz. Pues... Que conste en acta. Que conste en acta, ya están aquí, en esta lista de posibles candidatos a los Premios Elegantes 2017. Lo tengo que pensar porque tengo tan frescos los de 2016 que hablando de 2017 me queda muy lejos. Pero bueno, queda mucho camino por andar. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí y muchísimas gracias una vez más a todos los que colaboraron en la gala de este año, a todos los que la hicieron posible y muy especialmente a Florentino, que este año nos la apadrinó. La próxima semana volvemos con más temas, retomamos ya nuestro ritmo habitual del programa
con nuevos colaboradores y por supuesto con la mesa de corazón, que yo siempre la echo de menos.